Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a tener una lectura para los que estudian la Biblia, muy conocida. Para los que no estudian la Biblia, entonces una explicación breve acerca de Romanos capítulo 8. Dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bueno, muy bien, la palabra es viviendo en el Espíritu. Yo creo que este es el tiempo de que todos los nacidos de nuevo en Cristo Jesús debemos de vivir este pasaje. Y los que no estamos viviendo este pasaje, lastimosamente les puedo decir, y con toda la autoridad de la palabra, nos estamos perdiendo, ¿verdad?, de un inmenso caudal de riquezas, porque no hemos podido darle libertad al Espíritu de Dios para que Él nos enseñe cómo vivir en Él y por Él. Aquí dice la palabra, Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Vivir en la carne es vivir en los deseos, en las pasiones desordenadas que tenemos todos los días. Y siempre nosotros los pastores y los que estamos trabajando en la palabra, estamos hablando de la carne. Y la carne, como dice los pastores, dice, es el enemigo no se va a presentar delante de nosotros como Él es Él. Como quiera que sea, es un ángel de luz, pero pervertido. Usted y yo lo sabemos, y es nuestro enemigo. Y cuando nosotros le damos lugar a la carne, pues de hecho estamos pecando. Porque muchos cristianos han recibido a Jesucristo como mi Salvador, y ahí han quedado. Porque le han dado más lugar a la carne, solamente viviendo como mi Salvador. Y si usted le pregunta a esa persona, bueno, y si usted llega a morir, ¿ahorita va al cielo? Ellos inmediatamente le van a decir, sí, claro, yo voy al cielo. ¿Por qué? Porque yo creo en Cristo Jesús. Pero la segunda pregunta es, ¿usted está viviendo conforme al Espíritu? ¿Está realmente convencido de que si Cristo viene en este momento, usted o la muerte lo sorprende, podemos ir con el Señor Jesús? Es una pregunta buena, ¿verdad? Y aquí dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todos los días nosotros debemos de ser convencidos que así como nosotros nos arreglamos, nos ponemos bonitos, nos pintamos los ojos, nos ponemos hermosos, en un espejo, el espejo del cristiano es la misma palabra. Y allí no necesitamos a alguien que nos diga, bueno, te queda bien ese vestido, o no te queda bien, o esas gafas, o el peinado, qué sé yo. Es el mismo Espíritu Santo que nos mira el corazón y dice que si yo vivo conforme al Espíritu, ninguna, y la palabra ninguna es ninguna. Creemos que ese es el tiempo que debemos de hacer a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Porque cuando no lo hacemos Señor de nuestra vida, no le hemos entregado todas esas áreas que tenemos, no podemos decir que ninguna condenación hay, porque la hay. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo conforme a la palabra. Y dice aquí la palabra en el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor Jesucristo fue el que hizo todo para que nosotros podamos vivir en victoria. Y mira, el domingo pasado estuvimos hablando acerca sobre la mente, el yelmo de salvación. Y nos damos cuenta que el yelmo de salvación, como lo puso Pablo allí en el capítulo 6, 12, nos damos cuenta que este yelmo tapa la mente, este yelmo tapa la parte de atrás, en la nuca, este yelmo tapa los oídos, la parte de las mejillas, el mentón, y va también tapando la parte de nuestra garganta para ayudarnos. ¿Y por qué Pablo escribió sobre este yelmo de salvación? Él está hablando sobre todo la mente de Cristo. Y es allí donde están las batallas más terribles
y las confrontaciones más horribles del pasado en nuestras vidas. Entonces, la mente es el campo de batalla que todos los días tenemos que mirar y contemplar en la palabra y decir esta palabra que siempre decía Pablo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y esta palabra todos los días tenemos que decirle al Señor que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha llevado cautivo a la obediencia de Jesús. Todo nuestro ser, así como dice 2 Corintios 10, del 4 al 5, dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra personas, el esposo, los hijos, compañeros de trabajo. A lo mejor nosotros mismos estamos condenados por algo que hemos pedido perdón una y tantas veces y no hemos podido soltar eso, porque siempre hay un dedo amenazador. Acordémonos que el enemigo es el acusador ante Dios por cualquier cosa que está en el pasado. Y nosotros debemos de vivir todos los días viviendo en Cristo Jesús con esta palabra, puesto los ojos en Jesús, como dice Hebreos 12, para poder contemplar la victoria completa en Cristo. Dice así, el 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esto pareciera como difícil de entenderlo porque habla de la ley y de la gracia. Pero mira, nadie podía cumplir la ley exactamente como la cumplió Cristo. Por eso vino nuestro Salvador. Jesús vino a esta tierra porque a pesar que Él dio la ley con los israelitas para hacernos entender hoy la gracia, después que Él muere, vemos este versículo que dice que lo que era imposible, yo no podía, ni tú podíamos cumplir perfectamente la ley. El único, dice la Biblia, que si ellos podían infringir una parte de ella, el resto ya estaban condenados. Pero mira, ahora tenemos esta palabra tan linda, que cuando Jesús vino, Él fue el único, la ofrenda sin tacha delante de Dios, y cumplió perfectamente la ley, la cumplió. Usted va a decir: pero como Él era el Hijo de Dios, sí, pero la hizo para que tú y yo pudiéramos confiar y descansar en la gracia. Por eso dice: enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Mira, condenó. Entonces nosotros tenemos de vivir todos los días una vida de victoria, a pesar que tengamos circunstancias difíciles. Usted me va a preguntar: hermana Margarita, ¿usted no tiene problemas en la casa? Claro que sí. Todos los días enfrentamos problemas. Aún, ¿y dónde están los problemas? Aquí, en nuestra mente. Ahí está la guerra, ahí está la batalla, todos los días. Es como dice Romanos: lo que pienso hacer no lo hago, porque hay una ley más fuerte que me hace tomar decisiones, la misma carne, para ir al pecado. Y dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y está Espíritu con mayúscula. Pero tenemos todos los días tener una conexión hermosa con el Espíritu Santo y no naufragar, que un día sí, otro día no. Yo diría y creo y tengo autoridad para darlo, porque Él ha sido autoridad para mí, decirle al Señor: enséñame tu palabra es la verdad. Entonces, miremos aquí, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es hermoso uno todos los días saber que estamos en esta tierra, que andamos en la carne, pero no confiamos en la carne. Andamos en la carne, pero estamos confiando en Dios todos los días, que Dios nos ayuda conforme a su palabra, porque aunque esta guerra momentánea, como dice la palabra, dice, produce en nosotros cada vez un excelente y eterno peso de gloria. Aunque tengamos las tribulaciones que tengamos, siempre estamos creyendo y creeremos que el que va con nosotros es Jesucristo, que Él ya hizo posible esta justicia y que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Él. Y voy a dejarte con este versículo, porque dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sí, es verdad. Cuando nosotros todos los días estamos pensando en el pasado, pensando en las cosas del mundo, como dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es el mundo? Usted y yo lo sabemos. La vanagloria de este mundo. Todo lo que está en nuestros ojos. Y él dice acá, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu Santo, dice, pero los que son del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu. Entonces dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Familia preciosa, nosotros podemos en este día, en esta hora y en este momento poder decir y orar y decirle, Señor Jesús, la verdad, poco estudio la palabra, la verdad, poco oro. Y quizás nunca oro y quizás nunca leo la palabra, a pesar que he sido un cristiano nacido de nuevo, pero que me he quedado con Jesucristo como mi Salvador, pero no le he entregado todas las áreas de mi vida. Estoy hablando a personas en este momento que están tibios. El domingo hablamos de qué es la tibieza espiritual y la Biblia dice que los tibios, dice, el Señor dice que los vomitará de su boca. Con todo el conocimiento que tenemos de la palabra y no hacemos caso de ella. Y muchas veces dice, pero como Dios es un Dios de gracia y de amor, yo voy a seguir pecando un poquito. Porque como mi nombre está escrito en el libro de la vida, entonces yo puedo pecar porque Dios es amor. Cuidado. Él dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que he de compadecerme. Yo te invito, los que están débiles en este momento, los que están trabajando en la carne, están en adulterio, están en fornicación, están en otro pecado y saben y entienden que eso no le agrada a Dios, sería bueno que en este momento me acompañaran en esta oración. Si estas pequeñas palabras han hecho un llamado de atención y me estás escuchando, pon mucho cuidado con lo que estamos haciendo y dígale al Señor conmigo en este momento, Señor Jesús, ya no quiero vivir más en la carne, yo solo no puedo, dígaselo, pero sé, Señor Jesús, que el Espíritu Santo está en mí y que el Espíritu Santo me puede ayudar a salir en victoria por este pecado y nómbralo. Y dígale, Señor Jesús, estoy en este pecado y quiero dejarlo, pero por mi propia cuenta no he podido. Pero yo quiero vivir en el Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo esté conmigo siempre y que me dé un deseo de leer la palabra y escudriñarla a tal manera que esa palabra yo la pueda ver como un espejo todos los días y pueda vivir tiempo de abundancia, tiempo de bendición, tiempo de vida y tiempo de paz. Y dígale al Señor, no tengo paz, porque sé que no estoy haciendo lo recto delante de ti. Pero aquí estoy, Señor. Escudriña mi mente, porque aquí está la batalla más tremenda, es mi mente. Y hoy quiero renovar mi mente delante de ti, Señor Jesús. Yo sé que tú me ayudas, y está el Espíritu Santo para ayudarme, y está la palabra. Lo tengo todo para hacerlo. Y dígale, hoy estoy escuchando este capítulo 8. Te pido, Espíritu Santo, que vengas y me ayudes, porque solo no puedo, pero sé que tú me ayudas. Y hoy, dígame esta palabra, tomo decisión con el favor del Espíritu Santo. Tomo decisión con el Señor Jesús, que todo lo puedo en Él, para hoy cambiar mi manera de pensar y no vivir más en la carne, sino vivir en el Espíritu. Diga conmigo, Espíritu Santo, confieso mi pecado y me aparto, como dice la palabra, el que confesare su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y diga, Señor Jesús, me quiero apartar porque quiero alcanzar tu misericordia. Quiero caminar contigo. Y diga conmigo esta palabra, porque tu benignidad me guía al arrepentimiento, como dice Romanos 4:4. Diga conmigo, Señor Jesús, enséñame a vivir esta palabra. Enséñame que no hay nada imposible para ti. Enséñame a tomar control de mis pensamientos, porque tal es el pensamiento, así es el hombre.
Gracias, Señor Jesús, por ayudarme. Gracias por bendecirme con este devocional. Y gracias porque nunca más estaré solo. Y diga, porque la sangre de Cristo Jesús me ha limpiado, me ha liberado y ahora soy victorioso en Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, estamos para ayudarles en cualquier situación que tengan. Y si no tiene iglesia, estamos invitando aquí a la avenida Boyacá 5542 el domingo a las 10 de la mañana. Y estamos comprometidos primero con el Señor y contigo para ayudarle en cualquier situación que sea. Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos veremos próximamente. Bendiciones.